Buenos días, iniciamos ahora la lección número 8 de las murallas de Madrid de la M30. Así como en la lección anterior vimos desde la Avenida América el Parque de las Avenidas y luego pasamos al este a ver ese tramo de Arturo Soria que bordea la Concepción, ahora vamos a ver el espacio que nos habíamos dejado, que es todo el barrio de la Concepción y de las zonas que bordeaban la M30. Es decir, vamos a ver lo que es el antiguo San Pascual, desde el borde de la ciudad lineal, toda esta zona de aquí, con esta pequeña colonia de San Vicente, hasta llegar al barrio de la Concepción, recorrer también toda esta zona de aquí y también la ampliación. Vamos a empezar por este punto, que es un punto valiosísimo, puesto que se ha generado aquí un área de empleo, al igual que había pasado en esta zona de tramo de la A2, frontera con la ciudad lineal. Aquí va a pasar lo mismo, frontera con la ciudad lineal, va a surgir un área de empresas, de empleo, que crea muchos puestos de trabajo. No digo vayan a ser puestos de trabajo para este barrio, pero viene muy bien porque si no serían barrios dormitorio. Entonces esta franja, que acaba en el hotel, por así decir, es una franja importantísima de empleo, de edificios impresionantes que bordean lados y bordean también la M30 hasta el puente de esta avenida Badajoz. Vamos pues a empezar por este tramo de aquí. Fijaros este conjunto fantástico de edificios, unos más acertados, otros menos, pero bueno, todos con mucho interés que culminan en el hotel y que definen esta gran esquina de la M30 con la A2. Este era el edificio, lo hemos visto antes, quizá el antiguo edificio de Philips, que ahora es el edificio de Iberia, y que fijaros cómo forma la homotecia, lo que os cuento de que las ciudades crecen. En mis charlas de historia de la ciudad os conté que las ciudades crecen según la ley de la homotecia. Homotecia es una figura que va creciendo, siendo idéntica a sí misma, pero con un radio cada vez mayor. Pues bien, la homotecia sería claramente este ejemplo, por ejemplo. Es como un juego de muñecas rusas, donde la ciudad más pequeña es la muñeca más pequeña, pero las ciudades que van creciendo van teniendo la misma forma. Fijaros cómo el edificio primitivo de Iberia, que estaba en María de Molina y Francisco Silvela con la Avenida América, ese gran edificio, es repetido aquí en una homotecia clarísima. Si Francisco Silvela era la ronda del primitivo Madrid, y en el cruce con María Molina, que era la futura Avenida América, ahora en la nueva ronda de Madrid, que es esta M30, en el cruce con la que ya es la A2, continuación de María de Molina y Avenida América, surge otro rascacielos de Iberia, que es homotético del anterior. El siguiente tendría que surgir en el cruce de la M40 con la A2 y el siguiente rascacielos de Iberia, quizá una generación después, surgirá en la M50 en el cruce con la A2. Es decir, esas son las leyes más o menos secretas que cumple la historia de las ciudades. Bien, aquí tenemos este edificio fantástico con un zócalo de piedra muy bonito. Es una especie de acrópolis del empleo. Fijaros qué bonito. La pena es que le está faltando más espacio de jardín. La M30 se va comiendo con sus enlaces poco a poco estos jardines, pero con el tiempo se podrán recuperar. Y fijaros cómo luego tiene esos dos edificios que se añaden, este edificio. Fijaros que es una acrópolis muy bonita. Está faltando un poco más de jardinería, pero define perfectamente este punto tan importante que es el cruce del M30 con la A2, uno de los ejes, puntos clave, las intersecciones de Madrid. Luego veremos este edificio un poco más exagerado, de los cubos, y fijaros todo este conjunto, este gran conjunto, y luego este otro. Vamos a verlo por dentro. Aquí vemos cómo sigue la muralla de piedra. Y aquí tenemos, es un edificio muy interesante. Yo no sé si es el mismo que el antiguo edificio de Philips o ha sido reformado. ¿Veis? Es un edificio con una escala muy bonita. Aquí tenemos otros dos, conforman toda esa acrópolis. Y el edificio de los cubos, un poco exagerado pero muy monumental. ¿Lo veis? Y al lado tenemos, en línea segunda, tenemos también estos otros edificios. Y fijaros que aparece ya aquí estas urbanizaciones, se llama Parque de América, o que
cambiaron radicalmente la escala de lo que venía haciéndose en la ciudad lineal, que era un poco la que había cruzado la A2. Pasan a ser unas urbanizaciones de una altura excesiva, son viviendas muy interesantes. También la agrupación que forman con un gran jardín es muy interesante. La pena es la altura. Esto con 10 alturas hubiera quedado como una ciudad fantástica. Pero ya sabemos, la ambición de los promotores, o quizás la manera en que lo resuelven los arquitectos, pues produce estas escalas que son absolutamente desmesuradas. Fijaros, las calles quedan, es verdad que este barrio no tiene buenas calles, vamos a decir, calles humanizadas. Esta es la entrada al edificio de los cubos, ya veis que es un poco gigantismo. Y aquí tenemos otra torre, que es la que veíamos desde la M30, y fijaros los bloques que son viviendas aparentemente atractivas, ya veis que son muy cuidadas y generan dentro grandes jardines. Esto con solo 10 alturas habría sido una ciudad fantástica. Ya veis que es muy bonita la distribución, muy ordenada, pero es excesiva la altura. Pero es un tipo de urbanismo que va a chocar con lo que estábamos viendo en la ciudad lineal y que va a chocar con lo que era el barrio de la Concepción. Lo vamos a ver. Seguimos, aquí tenemos este otro edificio y aparece una nueva urbanización que sigue esta misma tipología de grandes alturas. Por fortuna aquí han reducido su altura al acercarse a los antiguos barrios. Tenemos este otro edificio, este otro, y aquí continuamos, como veis, fijaros, es una altura excesiva. Este al ser oscuro pues queda menos, agobia aún más que el blanco, ¿no? Ya veis que esta es una ciudad un poco inhumana de escala. Allí al fondo tenemos otra que sigue los mismos parámetros y es una pena porque pienso que realmente podrían haber sido más bajos y haber creado en vez de uno, dos parques, o sea, dos grandes U's, pero bueno, se ve que la intención era crear estas masas tremendas. Tenemos este otro edificio y el hotel, que es el que culmina esta franja de edificios de oficinas. Los hoteles siempre a mí caen muy bien porque crean empleo, son edificios que están vivos de día y de noche y los domingos también, cosas que a veces las oficinas, sobre todo los ministerios, matan la ciudad en los días que están cerrados. Y ahí vemos ya el gran tanatorio, esta zona de Madrid, y la mezquita que asoma por allí. Llegamos a esta, donde llega la avenida de Badajoz, y aquí tenemos esa franja que luego hablaremos de ella, porque yo creo que con el tiempo, tanto el tanatorio como la mezquita podrían trasladarse a una zona más externa de Madrid, por lo que el respeto que merece el tanatorio y también la mezquita, que vayan a un lugar más borde de la ciudad. Han quedado aquí en el centro y esto sería muy bueno que continuara la secuencia de edificios de oficinas para crear empleo y también para dar un borde digno a esta ciudad que surge aquí, que la pobre queda como truncada por la aparición de estas dos dotaciones. Lo veremos luego. Bueno, aquí está el hotel que acaba esa franja de edificios emblemáticos y aquí lo tenemos. Y ya tenemos en la avenida Badajoz, que es el que cruza hacia el Parque de las Avenidas, que lo hemos visto en la lección anterior. Bueno, aquí tenemos esta secuencia muy bonita, edificios de unos más afortunados que otros, donde con el tiempo se podría crear un paseo de borde, porque ahora está privatizado todos esos jardines, un paseo de borde para recorrer la M30 en sus bordes. Aquí tenemos toda esta urbanización que vamos a seguirla. Como veis, aquí hay una tipología de bloque alto con su jardín y su piscina, que es una tipología que puede ser muy bonita si la altura es la adecuada. Cuando la altura es desmesurada, pues esto pierde todo su interés. Ahí tenemos con una altura un poco menor. Como veis, aquí hay una secuencia, podríamos ir hasta aquí, de un urbanismo que puede ser muy bonito si la escala es apropiada. Pero si no lo es, pues es desmesurado y es inhumano. Fijaros que uno piensa que en vez de todas estas alturas hubiese sido posible tener la mitad de la altura y haber creado dos jardines a una escala más apropiada. Pero bueno, aquí vamos subiendo por esa calle. Aquí vemos como el contraste con el urbanismo de manzana o semimanzana que se va a aplicar al otro lado de la avenida Badajoz. Ya ves que son avenidas con poca claridad de concepto, demasiado anchas, que yo creo que habría que
Todo este barrio está necesitado de reformar sus avenidas. Pero como no hay diálogo entre los dos bordes, son diferentes urbanismos, pero son calles excesivamente anchas para poder unir. Bueno, aquí tenemos ese grupo de manzanas, como veis, aquí reduce un poco la altura. Y ahí tenemos este otro urbanismo tan distinto. Es un lienzo flanqueado por dos torres, pero el problema es la falta de diálogo entre las dos aceras. Y aquí llegamos a otra urbanización, también de una escala muy grande. Vamos a meter por ella. Seguimos subiendo con el contraste entre un lado y otro lado. ¿Veis? Aquí son bloques excesivamente altos, porque una torre se puede entender, pero lienzos tan altísimos, continuos, pues no tiene ningún sentido, la verdad. Fijaros aquí el choque con otra urbanización muy diferente de escala, que hace pues que la avenida no acabe de cobrar personalidad. Aquí tenemos eso que hemos visto, y aquí es una pena, porque esto pues puede admitir una torre si el resto es más bajo, pero con estas alturas, ya veis que aquí se ha formado otro conjunto, y no digo que las viviendas no sean buenas y que logren, pero son escalas. Ya veis qué posibilidad tiene esta calle. También esta calle tiene mala suerte, Torrelaguna. Pienso que es una calle que se podría suprimir, de verdad, porque al fin y al cabo son urbanizaciones con jardín. Creo que están sobrando calles en este barrio. ¿Veis? Este espacio, pues es un espacio con estas sombras enormes que producen estas torres enormes. Es una pena, porque este espacio, con esta altura, con 10 alturas, 8 alturas, habría sido un jardín fantástico. Ya veis que hay una gran confusión en esta calle Torrelaguna, que parece que tiene alguna maldición, porque desde que nace va creando espacios extrañísimos. Si vamos subiendo y vemos que este es un mundo más ordenado. ¿Por qué? Porque su escala es más apropiada, ya lo veis, ¿no? Esta escala proviene un poco de la ciudad lineal y es una escala muy bonita. Fijaros el contraste entre las grandes alturas, norte además, y esta escala tan bonita que viene de allí, viene de la ciudad lineal que tenemos allí. ¿Veis? Aquí tenemos el borde con esta zona de comercio y los pequeños edificios de oficinas cuya escala pues es muy bonita. ¿Veis? Es un conjunto que es muy ameno, muy humano, muy bonito. Allí vemos ya la calle Torrelaguna. ¿Recordáis aquel desastre de bloques que había en esta calle allí, en el cruce, que luego quedaba, fijaros, con edificios muy bonitos? La pena es que sean tantos ministerios, tanto empleo público, pero bueno, la escala, como veis, es bonita. Los edificios todos tienen interés y se forma este salto, ¿recordáis? Este salto hacia la zona ya de oficinas de más escala. Ahí vemos este es un poco más grande. Aquí tenemos la A2, y vemos Parque de las Avenidas, Hotel Puerta de América, y ahí vemos la escala esta gigante de estas torres. Porque veis, aquí la escala es muy bonita. Si no hubiera sido por esta urbanización, habríamos enlazado con Ciudad Lineal con una escala de 4 alturas, que es una escala muy bonita. Estamos en este punto. Aquí está esta urbanización. Y bueno, todo este conjunto, como veis, es un conjunto de escala muy bonita. Quizá falta que esta calle tenga más arbolado, sea más amena, porque todo este grupo podemos decir que se salva en cierta manera. Este es el que veíamos desde la A2 y este es el que veíamos antes rodeando esto. Vamos a seguir y vamos hacia esta dirección. Aquí tenemos el edificio de SACIR y aquí veis el borde de esta urbanización. Fijaros qué desmesurado es, qué murallones. No entiendo cómo los arquitectos pueden hacer esto, la verdad. Aquí tenemos la suerte de tener un colegio, una dotación que reduce la escala. Y aquí vemos otro grupo que, siendo una arquitectura interesante, porque estoy seguro que las viviendas son bonitas, igual que estas, que este ha tenido la gracia de bajar un poco la escala. Aún así, es una escala muy superior a la ciudad lineal que acaba aquí. Pero ya veis, son grupos
que la idea es bonita, un grupo, manzanas abiertas en torno a un gran jardín, perfecto. Viviendas pasantes, perfecto. El problema a veces es la altura. ¿Veis? Esta es la escala muy apropiada de ciudad lineal de 4 alturas. Y aquí tenemos este grupo de viviendas blancas, que es una arquitectura interesante, pero muy extraña, porque fijaros cómo estos agobian a estos lienzos de viviendas pasantes, agobian estas torres, la escala es muy alta, es una pena, porque el espacio podía haber sido muy bonito. Ya veis, esta es la que hemos visto en la lección anterior, en choque con las casitas de ciudad lineal. Esto es el murallón aquel. No puedo entender cómo los urbanistas no se dan cuenta de los problemas que tiene esta escala tan alta. Fijaros que esto con 10 alturas hubiera estado perfecto, con 8. Porque veis, son viviendas muy bonitas. Son bloques bonitos. Estos bloques en forma de estrella. O este bloque lineal. Es una arquitectura muy elegante, muy bonita. Y aquí tenemos otra arquitectura más dura, que es la que va a formar esa gran actuación al lado de la escuela. Giramos con la escuela y vamos acompañando este grupo de viviendas en estrella. Ya veis que los bloques agobian mucho el espacio interior y se pierde la ocasión de haber creado un espacio. ¿Veis? Estos agobian demasiado. Se ve que había demasiada densidad. Pues vamos a seguir por aquí. ¿Veis? Hemos visto ya estas urbanizaciones que definen toda esa zona. Y aquí tenemos una urbanización de los 50 que, como todo lo que viene de Europa, pues es malo. Y entonces son esos bloques que siempre los arquitectos se empeñaban en hacer bloques paralelos sin darse cuenta que esto mismo podía haber formado grandes plazas, grandes jardines, formando plazas en U, pero no, este esquema que viene de Europa, de bloques paralelos que se van tapando unos a otros, y es una pena, porque podía haber sido un barrio que en sí está cuidado y puede ser muy bonito, y las viviendas pues también, pero es el urbanismo el que rompe un poco las posibilidades que tenía. Ya veis la iglesita, la escuela, ya veis que son barrios tan racionalistas en cierta manera que rompieron con la tradición y no quisieron ver todo lo que podía aportar el esquema de plazas o de manzanas. ¿Veis? También es verdad que no están cuidados, en el sentido sobre todo de los coches, pero bueno, es este barrio que luego continúa. Como veis, son bloques paralelos en vez de haber conformado. En cierta manera, claro, el urbanismo que acabamos de ver de esas torres es mucho más interesante porque generan un gran jardín interior, que es lo que aquí echamos en falta. Apenas que hubiera sido posible, con la misma densidad, haber creado un gran jardín, un gran parque en torno al cual daban los bloques. ¿Veis? Aquí tenemos, y está muy cuidado, ¿eh? ¿Veis estos espacios extraños y los bloques paralelos? Es una pena, ha estado a punto de estar muy bien. ¿Veis? Esa secuencia de bloques paralelos cuando se podían haber formado grandes jardines internos. Aquí tenemos este borde del barrio donde se ve esa indecisión del arquitecto. Y llegamos a este espacio de aquí donde vamos a ver esta actuación que cortó las visuales de este barrio para crear de repente una extraña calle, no sé, algo extrañísimo. Aquí tenemos ya el barrio de la Concepción. ¿Veis? Extraño urbanismo. Ya veis que tampoco solo hay árboles a un lado, no se entiende. No sé si esto tendría que ser una calle peatonal. Este es el urbanismo de la democracia que realmente, aunque también hemos visto ejemplos anteriores que no son muy eficientes, pero realmente baja bastante el nivel de la arquitectura y del urbanismo con la llegada de la democracia. No sé por qué, los arquitectos cambiaron, pero bueno, aquí vamos subiendo, aquí vemos que van a aparecer una serie de manzanas. Es decir, es un barrio que está sufriendo muchos experimentos. Ya habéis visto que esto es un tipo de urbanismo. Aquí teníamos otro, aquí tenemos otro. Aquí ahora se están ensayando una serie de manzanas
que es otro urbanismo. Aquí tenemos otro, Ciudad Jardín, y aquí tenemos la Concepción, y aquí tenemos otro. Es decir, es una suma de individualidades que no logran. Fijaros que no hay una plaza común, no hay un espacio común en el barrio, no hay un diálogo entre unos y otros. En fin. Aquí llegamos a este barrio, vamos a meternos por aquí, que es un barrio precioso. Es el barrio de San Vicente, que es realmente una continuidad de la Ciudad Jardín, de la Ciudad Lineal. Vamos a dirigirnos hacia él. Estas son esas manzanas que... Y aquí llegamos ya. Es un barrio muy bonito, curiosamente. Estas son las manzanas que se están ensayando, separando el otro barrio. Y aquí ya vemos, son realmente grupos de viviendas adosadas que en algún caso normalmente tienen jardín delante y jardín detrás. Ya veis, son viviendas muy muy bonitas. Aquí vemos el choque con el urbanismo de manzana que se ha propuesto en esta única manzana, incomprensiblemente. Bueno, fijaros, la secuencia en general eran de casas que tienen un jardín pequeñito delante y otro jardín pequeñito detrás, o en algún caso tienen un gran jardín a un lado, y todas ellas, fijaros estas por ejemplo, con un gran espacio delante, estas que hemos visto en cambio pierden el espacio delantero. Y bueno, es una secuencia de lo que se llamaba el barrio de San Vicente, que lo compraron militares de la base americana. Ya veis, fijaros qué bonito este barrio, todo de adosadas, es un barrio realmente de lujo. Es fantástico. Más lo bueno es que está ligado a la ciudad lineal, con lo cual continúa esa tradición, pero más respetuoso realmente con las ideas de Arturo Soria, que está fuera de él, porque estos no han sido bloques de pisos, sino que son viviendas, ya veis, muy bonitas, con esta especie de envoltura que tiene el hueco. Son viviendas preciosas, ya lo veis. Además, si pueden tener el jardín a los dos lados, pues tanto mejor. Aquí vemos cómo van bordeando un poquito la ciudad lineal. Fijaros que hay momentos en que pierden el jardín delantero, es una pena. Pero fijaros, es un barrio con una escala muy bonita. No sé por qué se le ha dado tanta acera a este lado, que eran justo los que tenían más espacio, y no se le ha dado a este lado. Creo que habría que alterar un poco esto. Pero es una secuencia muy bonita. Ha habido reformas, habría que buscar la vivienda que no ha hecho ninguna reforma como vivienda tipo para ir recuperándolas todas. ¿Veis? Hay algunas han ocupado el porche, otras no. Aquí es un bloque un poquito distinto. ¿Veis? Es una ciudad preciosa. Fijaros que además es bastante grande, llega ya hasta el borde de estas zonas de bloques. ¿Veis? Aquí José del Hierro es un poco el límite, donde acabábamos en la lección anterior, acabamos la ciudad lineal en José del Hierro, y aquí la acabamos también porque acaba, como veis, este urbanismo y aparece otro diferente, que lo veremos en la siguiente lección, que llegaremos ya a la calle de Alcalá. Y allí vemos ya el barrio original de la Concepción. Aquí tenemos toda esta zona deportiva y el parque, una maravillosa, ahí vemos ese inmenso, terrible bloque que se hizo. Bueno, aquí vemos el barrio, el borde de la Concepción. Fijaros qué bonitas calles. Y el límite entre uno y otro barrio. Estos son los bloques, estas manzanas que vienen desde arriba. Se ha metido un grupo de manzanas entre este barrio y los barrios anteriores. ¿Veis? Están este grupo de manzanas, solución de manzanas, entre este barrio y el que hemos visto antes. Y aquí tenemos, perdonad, para que veáis dónde estamos. Vamos a ver este otro barrio un poco extraño, con viviendas que tienen patio interior. Fijaros que ni todos estos bloques que hemos visto no tenían patio interior. El patio interior yo creo que ya pues es un atraso en estos tiempos. ¿Por qué? Porque hay mucho ruido en esos patios interiores, las habitaciones que dan a ellos, pues no se puede realmente trabajar. Entonces fijaros que este grupo de los años 50 era mucho más moderno, no había patios interiores, al igual que en este grupo que hemos visto. O, por ejemplo, estas manzanas pues dan a una manzana, un jardín. Entonces, este evento de los bloques con patio, yo creo que ya no es bueno que se mantengan. Aquí lo tenemos,
son bloques muy densos y son calles, como veis, con muy poco interés. Entonces son calles que se podrían mejorar muchísimo. Algunas de ellas podrían ser perfectamente peatonales, en otras se podría ampliar el arbolado. Fijaros que no hay arbolado. Es un barrio que necesita que se le preste un poco de atención y de cariño. Fijaros, el arbolado falta de repente, porque se merece tener un tratamiento más cariñoso. Esta es la calle que hemos visto antes. Y como veis, aquí hay una gran mezcla de tipologías, de confusión. Este es otro grupo, para que os enseñe dónde estamos. Este es este grupo de aquí, de Torres y Manzana, que le sigue una secuencia de un nuevo urbanismo de manzanas. Estos urbanismos son ya de la democracia, que son bonitos cuando los patios son realmente amplios, generosos, pero que normalmente indican una confusión, ya veis, una confusión de escalas, hasta llegar a este otro barrio que es demasiado denso, que vamos a ver. Veis aquí, pues tiene un cierto interés la idea de la gran torre, con sus grandes manzanas. Es una pena que los huecos sean tan pequeños. Fijaros que en la democracia todo se hizo más mezquino. Los arquitectos cambiaron, pasaron a ser muchos arquitectos, yo los conocí, muchos de izquierdas, hacían las ventanas pequeñísimas, odiaban las terrazas. De cierta manera, todo lo bueno que tenían los años 60 y 70 se perdió. Y viene una época de barrios muy tristes, producto de esos arquitectos. Este es más interesante, por lo menos tiene huecos más grandes. Es muy bonito este bloque. Es un bloque muy interesante. Seguimos y ahora vamos a llegar a un barrio muy denso, excesivamente denso, que es este barrio. Claro que las viviendas probablemente estén bien, pero es el urbanismo el que a veces no sabe conciliar. Fijaros, estas calles, todo esto tendría que ajardinar. Fijaros que no hay árboles apenas en estas calles. También el ladrillo es oscuro. Fijaros la secuencia, quizá excesiva densidad. También es verdad que la topografía no ayuda. Pero uno ve aquellos barrios que habíamos visto antes con tanta altura y piensa, no sé qué urbanismo es mejor. Porque este ya veis que son todo realmente aparcamiento de vehículos. Todo este. Y como veis, todas las ideas que vienen de Europa, de bloques que se van tapando unos a otros. Esto es incomprensible. Es lo mismo que nos pasaba aquí, pero aquí había más espacio. Aquí, en cambio, y aquí el mismo arquitecto parece que pasa a patios, pero con el mismo problema. Como veis, ni un árbol, ningún árbol en todas estas calles. Toda esta es la zona, en todos los recorridos que hemos hecho hasta ahora en Madrid, desde que pensamos la M30, esta es la zona que más nos está preocupando. Toda esta zona de aquí y en parte también esta zona de aquí. ¿Veis? Ni un árbol. Estos barrios se merecen quitar coches, arbolar, poner orden en estas calles. Es una pena porque son una lotis. Fijaros qué atractivos, son puros aparcamientos. Estos barrios se merecen mucho más. Se merece que un buen urbanista entre, un buen urbanizador, y llene esto de árboles, haga calles peatonales, organice un poco todo esto para darles una vida mejor. Aquí está la iglesita. Es una pena, ni un árbol en estas calles, aceras pequeñísimas. No sé quién urbanizó esto, pero luego lo suspendemos totalmente. Luego fijaros, al final tapado por esos bloques finales. Una pena. Una pena porque probablemente las viviendas estén bien. Seguimos y vamos a llegar ahora a través de este al borde del barrio de la Concepción. Este es el que llaman el rascacielos y este es el punto final del barrio, donde, como veis, entra en contacto con esta urbanización. Ya veis, ni un árbol en estas calles. Y este es el barrio que vamos a ver ahora. El barrio que dio nombre a toda la zona, que es la Concepción. Fijaros, es un esquema de un gran eje que acaba en una gran plaza y luego, como veis, son viviendas que, exceptuando las de la avenida principal, que tienen patio interno, el resto todo es exterior en la vivienda, lo cual es buenísimo,
Y son viviendas donde todas las habitaciones son exteriores, formando estos pequeños patios. Entonces creemos que es un barrio con mucha cohesión, con muy buen resultado, aunque las viviendas a veces son pequeñas, los patios estos a veces están cuidados, a veces no, esto no está muy cuidada, la plaza principal, pero luego además tenía esta gran zona deportiva y este gran parque que realmente lo salvaba. Es decir, es un ejemplo muy interesante. Ya veis, este es el eje principal. Estas viviendas sí que tienen patio interno. Y aquí tenemos sus calles. Como veis, la densidad no está mal. Fijaos, unas son más altas, otras más bajitas, pero unas tienen comercio en planta baja, luego pasa a ser vivienda en planta baja, lo cual es una pena. Pero bueno, aquí veis, todas las viviendas estas son todo exterior. Tenemos el núcleo de escaleras, son viviendas con una escalera común y una vivienda a cada lado. Todas las piezas son exteriores. La pena es la vivienda en planta baja, que son realmente más tristes. Si esto no hubiera sido vivienda en planta baja, sino que hubieran sido locales, sería perfecto. Y luego ya depende también cómo esté cuidado el jardín. Pero son secuencias pues más o menos dignas. Y como veis pasa a haber vivienda ahí, lo cual es una pena, porque impide que haya vida, que haya locales. Veis, hay patios menos cuidados, luego estas viviendas en planta baja que son siempre problemáticas. Yo creo en barrios de estos habría que, lo he propuesto varias veces, suprimir las viviendas en planta baja y colocarlas en los áticos. Entonces ganarían muchísimo los barrios. Vivienda, trasladarla al ático. Porque estas estructuras aguantan perfectamente un piso más y esto podrían ser locales de comercio, talleres, es decir, dar vida a esas plantas bajas. Aquí vemos como esta fotografía es muy bonita, cuando hay calles que los dos patios se miran. ¿Veis? Y depende cómo estén cuidados. Pero bueno, son viviendas con todo exterior, lo cual es muy bueno. Y esta es la avenida que desciende hacia la calle Alcalá. Y esta es la plaza. Fijaros, no sé quién pudo hacer esto aquí, pero realmente en el eje principal colocar este casetón. Y luego ya veis pues que está muy descuidada esta plaza que era el centro principal del barrio, donde salen las distintas calles. ¿Veis? Es una pena esta vivienda en planta baja. Y bueno, aquí tenemos esas eje con las torres que marcan el final. Un barrio con muchas posibilidades. Y que la gente que vive en él realmente está muy contenta. Es un barrio muy cohesionado. Aquí ya tenemos el borde con la zona escolar y deportiva. Aquí es una pena que la acera no sea más grande porque todo esto es una zona de muchísima vida, de relación y vida comercial. La escuela, aquí tenemos. Es una pena que esto no sea casi un bulevar peatonal para tener aquí todas estas cafeterías que se mantienen. Bueno, han cruzado al otro lado. ¿Veis? Es una zona de muchísima vida que no se puede entender cómo tiene esta acera tan pequeña. Yo creo que esto podría ser realmente casi ella toda peatonal. Aquí llegamos ya al punto final de ese barrio, José del Hierro, que es el límite de la próxima lección. Nosotros acabamos siempre en José del Hierro, recordáis, en la Ciudad Jardín, Ciudad Lineal también. Aquí tenemos el gran parque, a uno u otro lado, que llega hasta lo que llama la ampliación. Se entiende que es la ampliación de la Concepción, que son los grandes bloques que vimos desde la M30 y que vamos a bordear este barrio de la Concepción. Aquí tenemos este precioso colegio, estupendo, que lleva una larga tradición de atender el barrio. Y ahí vamos a llegar a una zona de las manzanas, que hemos dicho, un urbanismo ya de la democracia muy confuso. Fijaros que aparece este gigante, lo hemos visto antes de la M30, muy interesante, la última torre de oficinas. Allí vemos la torre en la que acababa el Parque de las Avenidas, la torre del Parque de las Avenidas que daba el giro de Avenida de Bruselas,
Y fijaros, aquí hay una pieza muy bonita, una arquitectura muy digna, muy, muy elegante. Y aquí viene una serie de manzanas, es verdad que la topografía no ayuda, pero fijaros, toda esta zona de manzanas, no tiene ni un árbol, sobran calles, no sé, sobran calles que podrían ser calles peatonales, podrían ser jardines, y empieza un barrio con una gran confusión. Fijaros, esta arquitectura es muy bonita, es arquitectura espléndida, y además ha creado estos pequeños jardines. Es decir, cuando hay cariño, es esta pieza que es muy bonita, fijaros, ya tiene su jardín, frente, fijaros, ni un solo árbol, nada. Este es el urbanismo de esos arquitectos que os digo de la democracia, que crean un ámbito extrañísimo. Fijaros las posibilidades que tiene este barrio haciendo calles peatonales, arbolándolo, quizá creando aquí una gran plaza, un gran jardín, porque aquí tenemos el problema del tanatorio y la mezquita, y creo que están sobrando en este barrio. Si esto pasara a ser un gran parque con unas torres de oficinas, este parque tendría ahí un corazón, pero le está faltando un corazón que lo ocupó esta dotación, y es una pena porque es una secuencia de manzanas que podía estar muy ordenada, que sigue hacia arriba, y dar sentido a todos estos barrios que van descendiendo hacia aquí. Pero yo creo que todo esto necesita ser estudiado. Sobran calles, ya veis que sobran calles, y falta arbolado, falta cariño. Es un barrio diseñado, yo creo que sin demasiado cariño. Tampoco la arquitectura ayuda mucho, ya eso que aquí se crean unos porches, pero veis, está esta pieza de la central, que es de Julio Canolaso, pero que estorba un poco la relación entre las manzanas, y ya veis, ni un árbol. Luego estas calles realmente, para solo quizá una entrada de garajes, luego claro, la influencia de la mezquita, no sé, no se merece, este barrio no se merece el trato que se le ha dado. Porque podía ser un barrio espléndido. Realmente las viviendas son buenas, no tienen patio, dan a dos orientaciones, esta es la central eléctrica telefónica. Está faltando que le demos cariño a estas calles. Hay calles que no tienen sentido, creo yo. Ya veis. Luego, pues a veces esta arquitectura tan cerrada. ¿Veis? ¿Qué sentido tiene esta calle? Tapada por la última manzana. Claro, es una pena. Esto arbolado tendría otra vida, se cobraría una unión, decidir cuál es la calle principal, la calle de relación. Esta es la dotación que un poco podía haber sido el parque corazón del barrio. A veces merece la pena derribar una dotación y volverla a construir en otro lugar si eso salva un barrio. ¿Qué sentido tiene esta avenida enorme? Sin un solo árbol. Todo esto hay que modificarlo. Porque no se merece la gente estas urbanizaciones. Fijaros, ni un árbol. Y aquí, fijaros cómo podía ser paseos arbolados que llegasen. Fijaros el porche cómo está transformado. Esto realmente es indignante. Es indignante que el ayuntamiento mantenga un barrio así. Y aquí tenemos el tanatorio, que como he dicho, los tanatorios tienen que estar en lugares más espirituales, no puede estar en el centro de una ciudad al lado de una autopista. Es un lugar de despedir el cuerpo, un cuerpo que está destinado a la resurrección. Pues tiene que ser un lugar más en el paisaje, no pueden estar aquí. Y aparte yo pienso que el valor que tienen estos solares para edificios de oficinas compensaría el trasladar el tanatorio. Y aquí podríamos tener un gran parque con edificios de oficinas que culminasen este barrio. Y lo mismo con la mezquita. Este no es un lugar para una mezquita, al lado del M30. La mezquita tiene que estar en otro lugar, en un lugar más en el borde de la ciudad, porque además esto influye en todo este barrio. Entonces yo creo que esta es una mezquita muy bonita, pero que podríamos con el tiempo trasladarla, porque el solar vale realmente más que lo que costaría el traslado. Y aparte, quizá este barrio no es un barrio musulmán, con lo cual no tiene por qué tener la mezquita en él. Y eso permitiría crear aquí un gran parque que uniera todas estas manzanas tan dispersas. Bueno,
Son propuestas que a alguien le pueden parecer locura, pero no son locura cuando los solares valen tanto. Permiten, desde luego, permiten realojos, permiten, ya veis esta pobre avenida, pues que es utilizada como trébol para entrar a la M30. Ya veis. Y ahora vamos a ver, fijaros lo que os estoy contando. Fijaros que aquí hemos visto esta zona de oficinas que viene también de la avenida de la A2, de la ciudad lineal, fantástica porque crea empleo, crea un tipo de vida, si no, estos serían barrios dormitorio, gracias a esto no lo son, pero aquí tenéis como esta última torre, pero que está roto por estas dos dotaciones, el tanatorio y la mezquita. Y fijaros cómo aquí aparece esto que he marcado en verde, que son estas grandes urbanizaciones que son muy interesantes, que serían estupendas si tuvieran la mitad de altura de lo que tienen, que realmente forman todo este conjunto. En morado aparecen los colegios, como veis hay muchos colegios, muchas dotaciones en este barrio. Luego aquí tenéis en amarillo, construcciones de los años un poco 40-50, todo el barrio de la Concepción, este barrio que hemos visto un poco de urbanismo europeo. Y luego tenemos, en torno a la ciudad lineal, el barrio de San Vicente, que es una ciudad jardín muy muy interesante. Y luego tenemos en azul oscuro esta idea de las nuevas manzanas, idea un tanto confusa que ha generado este nuevo barrio. Ya lo veis. En marrón tenemos esta otra urbanización muy densa, de las casas de ladrillo oscuro, o esta otra de estas manzanas con patio interno. Es decir, como veis, una gran mezcla de tipologías, una gran confusión. Quizá lo más ordenado podía haber sido al final toda esta franja norte y esta franja del barrio de la Concepción, o esta franja este, que también tiene un gran orden por ser un tipo de ciudad jardín. Pero todo este corazón necesita una remodelación urgente. Seguimos aquí en la última torre, la torre muy elegante, que define ese último edificio de oficinas de toda esta franja. Y ya vemos los edificios de la ampliación, edificios impresionantes, es un edificio increíble, con viviendas de distintas tipologías. Fijaros qué pena que el borde de este barrio no sea un paseo hacia la M30. Es una pena que no esté tratado todo este borde. Fijaros, este ha creado un entorno muy muy bonito, al igual que esta casa, es decir, cuando actúan con cariño los edificios, los arquitectos. Y aquí tenemos todo este gran barrio donde por fortuna, aunque es muy alto, hay espacio, hay amplitud entre los bloques, pero podrían ajardinarse muchísimo más. Tienen elementos que estorban mucho, podrían ser, aquí los tenemos viendo aquí lo que os decía, como este esquema de oficinas queda interrumpido por el hotel, y aquí podría venir una franja de edificios de oficinas no muy altos, como el hotel, por ejemplo, que diera, o un parque que diera sentido. Esta es la avenida Donostierra, que pasa entre estos bloques, y aquí lo vemos hacia el sur, hacia Ventas. Bueno, ya veis que tenían este juego muy, muy perdido, juego de volúmenes que iban, terrazas que iban alternándose, pero bueno, como veis, es una sección muy bonita. Recuerda un poco la avenida de Bruselas, que es una sección muy bonita. Son más altos que el Parque de las Avenidas, y eso es una pena, porque esto con menos altura pues habría sido una escala más apropiada. Pero ya veis, son esquemas con realmente de conexiones, escaleras que atienden a 4 viviendas o más, y que bueno, pueden llegar a funcionar muy bien, porque los patios interiores son amplios. Ya veis que es un grupo. Es verdad que se han alterado mucho las terrazas con los miradores. Si hubiese habido una ordenanza común de miradores, pues bueno, habría mejorado esa evolución. Pero bueno, veis que hay espacio, entre los bloques hay espacio. Interesante. Es una pena la vivienda en planta baja o en entrepiso, que esto tendrían que haber sido locales. Pero bueno, un barrio con personalidad. Aquí veis, allí vemos el edificio que giraba hacia la Plaza de Toros de las Ventas. Y como veis, son espacios que tienen posibilidades. Fijaros cómo gana cuando en vez de vivienda hay realmente oficinas, hay locales. Gana muchísimo la ciudad y la urbanización del espacio.
Aquí vamos descendiendo ya hacia la calle de Alcalá, donde cambia la tipología, la calle de Alcalá. Vamos bordeando estos grandes piezas que van reduciendo un poquito su altura, lo cual es muy bueno, y van apareciendo locales. Hasta esta pieza se construyó después respecto a estas dos. Bueno, fijaros que son muy bonitas el hecho de enmarcar, ahora esto se ha vuelto a poner de moda, enmarcar la mirada del edificio, los huecos, en unas piezas macizas de ladrillo que parece que envolvieran todo. Es una arquitectura muy bonita, la verdad. Y aquí la vemos ya desde el sur. Y ahora esto es lo que tenemos, lo que os acabo de contar, y esto es lo que yo propondría, que es crear un paseo en todo el borde de la A2 y de la M30, que es perfectamente posible, paseo que podría seguir por la ampliación, lograr que toda esta franja de empleo roja de oficinas continúe sustituyendo el tanatorio y la mezquita y que continúe envolviendo hasta la ampliación. Luego hay una cierta unidad en todo este grupo de urbanizaciones con jardín. Esto también es muy unitario, la ciudad lineal con toda la zona de esta es realmente una ciudad jardín excepcional. Y luego tenemos la Concepción con su gran parque. Entonces el problema está en este corazón, como os he dicho, que tiene unos restos de parquecitos. Esa solución puede venir en este espacio creando un gran parque en esta franja final y trasladando las dotaciones a otro punto, a cualquier otro punto, para dar cohesión a este barrio. Ver qué ejes queremos que sean los que acaban en el barrio y dar unidad a todo este conjunto que está deshilachado en retales diferentes. Y muchas gracias.